Pues muy bien, no sé si ustedes se acuerdan o si han sabido de un juego de persecución que en mi tierra se llama La Roña, pero aquí creo que se llama Las Traes, 25, Encantados, 18, pero es lo mismo. Hay alguien que corretea a los demás y cuando lo tienta, algo sucede. Se queda paralizado o ahora le pasa la roña que traías a la otra persona o al otro niño y entonces ahora ese otro niño tiene que corretear a los demás. ¿Alguna vez jugaron a eso? O bueno, ¿alguna vez vieron a los demás jugar a eso en su escuela o en la calle de su casa? Yo era malísima para jugar a eso. Entonces, ¿por qué? Porque nunca fui buena para correr. Entonces yo siempre buscaba estar cerca de la base. Sí les tocó que había una base y cuando estabas ahí y tentabas así la base, la persona que traía lo que trajera no te podía hacer nada, ni te podían sacar de la base hasta que tú quisieras decidir correr. ¿Sí? Estamos como en la idea del juego, muy bien. Pues nosotros cuando estamos en la vida en Cristo, la vida en Cristo es un juego similar a Las Traes o a La Roña o al 25 o a Los Encantados o a como le gustes llamar. Y yo quiero compartirles que en los últimos 12 meses de la vida de mi familia y de mi casa, pues nos ha llovido no solo como en estos días, sino ha sido no solo lo duro, sino lo tupido. Nos ha pasado de todo en los últimos 12 meses. Ha habido problemas en la escuela, en el trabajo, hasta una mascota se nos murió. O sea, han sido meses de dificultad. Y en medio de esas dificultades, cuando sientes que la roña te persigue, uno necesita una base de seguridad para mantener la paz, para no decir, me arranco los cabellos del estrés, de la desesperación, de que ya no veo ni siquiera la luz al final del túnel. Necesitamos una base que nosotros podamos sentir y tener la certeza de que estamos firmes, de que nadie nos va a arrancar de ahí. Y yo quiero compartir con usted en esta mañana cómo podemos mantener esa certeza en los días adversos. Porque Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Si tú ahorita no tienes un problema, espérate un poquito, ya llegará. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, la vida no es fácil. La vida no es una miel sobre hojuelas como lo pinta Hollywood. Y hay etapas en vida donde las cosas se dificultan. Hay etapas como cuando estamos de vacaciones donde todo parece maravilloso. Pero cuando la situación se pone difícil, necesitamos esa base donde la roña no nos alcance, donde la fe no se tambalee y donde las emociones no se desmoronen. Esa certeza está en saber, en tener, y se titula, por si estás tomando notas, Dios no se ha olvidado de ti. Y esa certeza que nosotros tenemos o que podemos llegar del versículo 23 al 25. Hoy voy a leer todos los versículos a excepción de uno en la versión Reina Valera actualizada de 2015. En Hebreos 7, 23 al 25 vemos que se está hablando acerca del sacerdocio, de la comparación que hay entre los sacerdotes arónicos a Jesús. Entonces, en la Reina Valera actualizada 2015 dice, a la verdad, muchos fueron hechos sacerdotes porque debido a la muerte no podían permanecer. Pero o sea Jesús, porque permanece para siempre, tiene un sacerdocio perpetuo. Por esto también puede salvar por completo a los para siempre para interceder por ellos. Entonces aquí se está haciendo una comparación entre los sacerdotes arónicos y el sacerdocio de Jesús.
Entonces, en el versículo 25 nosotros podemos ver algunas cualidades del sacerdocio de Jesús. Y lo primero que nosotros leemos en el versículo 25, el Señor puede. ¿Sí están convencidos? A ver, diga otra vez, el Señor puede. Cuando la Biblia habla que el Señor puede hacer una cierta cosa, nadie más tiene. Desde Génesis, en una y en otra manera, de muchas formas diferentes. 34, este es el único versículo que voy a leer en la Reina Valera de 1960. Vamos a ver ahí un ejemplo donde se ve que el Señor puede. Lucas 1:34, Reina Valera 1960. Entonces María dijo al ángel Gabriel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Vemos en el versículo 35 que dice el poder de Dios. Es la misma palabra que en Hebreos dice que el Señor puede. Es un poder ilimitado, es un poder que sobrepasa nuestra manera de pensar, nuestra mentalidad. Entonces vemos aquí que también el ángel Gabriel le dice en el versículo 37 que nada hay imposible para Dios. Y el ángel Gabriel está citando un versículo de Génesis que se le dijo a Sara. Entonces el ángel Gabriel está comparando a Elizabeth, la mujer estéril, con Sara, que también era estéril. Entonces dice, nada hay imposible para Dios. Y aquí, en este caso de las dos mujeres, de Elizabeth y de Sara, se está hablando de un tema muy personal, que es un hijo. Los hijos son con algo, un anhelo de los matrimonios. Las niñas desde chiquitas ya mecen a sus muñecas porque es un anhelo personal que Dios puso en el interior de las personas. Yo tengo un primo que cuando nació su primer hijo y estaba así como wow, maravillado, dice, si yo hubiera sabido lo maravilloso que es tener hijos, hubiera tenido hijos antes, no me hubiera esperado tanto, porque estaba encantado de papá con su primer bebé. Entonces el Señor manifiesta su poder, fíjense bien, en las cosas personales, pero también en las espirituales. En las dos áreas el Señor manifiesta su poder. El Señor manifiesta su poder en esos anhelos que uno tiene. No se olvidó de Sara, no se olvidó de Elizabeth, ni tampoco se olvida de ti. ¿Cuál es tu clamor? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Dónde necesitas que el Señor manifieste su poder ilimitado en tu vida? Fíjense bien, el Señor es todopoderoso y tiene el suficiente poder para solucionar tu problema, para cumplir el anhelo de tu corazón. Debes de tener la certeza que el Señor no se ha olvidado de ti. Y no solo el Señor manifiesta su poder en los planes personales, en los planes o necesidades que nosotros muy en el fondo de nuestro corazón queremos o necesitamos, sino que el Señor también manifiesta su poder en las cosas espirituales, en las cosas que se miden a la luz de la eternidad. ¿Por qué? Porque no solo estaba concediendo el anhelo del corazón de Sara ni de Elizabeth, sino también estaba concediendo un plan eterno. ¿Por qué? Porque a través del anhelo de Sara, Sara tuvo ¿a quién? A Isaac. Isaac en el Antiguo Testamento es figura de Cristo. Y luego Elizabeth, en el muy anhelo personal de su corazón, al final del día el Señor cumplió un propósito espiritual. ¿Por qué? Porque de ella nació Juan el Bautista, el que preparó el camino para el Mesías.
Y finalmente, aunque no fuera el anhelo del corazón de María embarazarse antes de casarse por obra y gracia del Espíritu Santo, a lo mejor no era su anhelo, pero el Señor cumplió su propósito espiritual porque de ella vino el Salvador. Entonces el Señor tiene el poder para cumplir los propósitos personales y los propósitos espirituales. Para el Señor ambos importan. Importa la necesidad espiritual, pero también importa la necesidad personal, porque es un Dios que nos ama y te ama y no se ha olvidado de ti. Y si el Señor pudo hacer esas cosas maravillosas en la vida de estos personajes bíblicos, también lo puede hacer en tu vida, sin que tú hagas nada. Cuando yo, al final de mi adolescencia, cuando yo tenía un novio, yo quería que ese novio amara mucho al Señor. Yo decía, Señor, el clamor de mi corazón es un novio que te ame con todo su corazón. A lo mejor algunas chicas pedirán un novio muy guapo, un novio muy adinerado, un novio que tenga un trabajo muy lindo, un novio muy simpático. Ese era mi clamor. Y entonces cuando ese novio se convirtió en mi prometido, me di cuenta que efectivamente, Tulio, no es cierto, que efectivamente, para los que entendieron el chiste, que efectivamente sí amaba mucho al Señor, pero no le gustaba tantísimo leer. Y entonces ahora en mi corazón surgió un nuevo clamor. Señor, que ese prometido con el que me voy a casar, que te ama tanto, Señor, que le guste leer y escudriñar tu palabra. Y saben que el Señor lo hizo. Y ustedes tal vez se dieron cuenta el domingo pasado, porque ahora no solo lee la Biblia al derecho y al revés, sino el libro del contexto y del hebreo y del griego y del trasfondo y la cultura hebrea. Hasta que ya vámonos a dormir, ya por favor deja de estudiar. El Señor contestó mi oración de una manera que sobrepasó mis expectativas. Yo no tuve que andar de latosa, ándale, ponte a leer, ándale, compra un diccionario, ándale, estudia. El Señor pudo, en un anhelo personal. El Señor hizo la obra, el Señor manifestó su poder de una manera increíble en algo que era importante para mí, en algo que era una necesidad mía, de mí propia, mía privada, y que ahora les estoy compartiendo. Entonces, si el Señor pudo ayudar a Sara, también puede contigo. Sea cual sea tu necesidad. A ver, diga conmigo. Si el Señor pudo con Sara, también puede conmigo. Si el Señor pudo con Sara, también puede conmigo. ¿Están seguros? Sí. Sí. A ver, si el Señor pudo con Sara, también puede conmigo. Muy bien. Ya se ven más convencidos de que el Señor puede manifestar su poder en tu vida. Sí puede, no está limitado. El poder de Dios no es para unos cuantos. En el versículo que leímos ahorita de Hebreos, en particular, habla de dos cosas que el Señor puede hacer. Y una de las cosas que el Señor puede hacer es que el Señor salva. Diga conmigo, el Señor salva. ¿Sí creen que el Señor salva? Sí. Muy bien, el Señor salva. No lo busquen, pero en Mateo 1:21 dice que el hijo que María iba a tener se tenía que llamar Jesús. Y Jesús quiere decir Jehová salva. Jesús, Josué, Jesúa o Yeshua, como lo vean a lo largo y ancho de la Biblia o en la traducción que ustedes estén leyendo, significan lo mismo. Jesús, Josué, Jesúa y Yeshua es Jehová salva. Y entonces eso nos habla de la misión principal de Jesús, que es salvar. Salvarte del infierno, salvarte de lo que sea, salvarte de tu pasada manera de vivir, salvarte de estar alejado de Dios, salvar. Esa es la misión principal. El nombre de Jesús, eso es lo que significa Jehová salva. Entonces, Dios no te ha olvidado, porque salvar, del griego sozo, S-O-Z-O,
no solamente quiere decir salvar, sino rescatar, completar, sanar, restaurar, asegurar, preservar, liberar y proteger. Entonces, si hay un área en tu vida que necesita de cualquiera uno de estos verbos, ¿soso? Jesús salva. Hay un área de tu vida que necesita ser completada, restaurada, sanada, liberada, salvada. El Señor salva. Y vamos a ver una historia bien conocida en Mateo 14. Mateo 14, 28, igual de la Reina Valera del 2015. Donde vamos a ver una situación cotidiana o natural que es simbolismo de la salvación espiritual. En Mateo 14, 28 leemos: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ándale pues, ven. Esa es mi versión. Pedro descendió de la barca y caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero al ver el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó diciendo: Señor, sálvame. Y Jesús, haciéndole honor a su nombre, salvó su vida física antes que nada. Salvó su vida física. ¿Quiénes de ustedes saben nadar en el mar sin chaleco salvavidas? ¿Verdad que es un poquito más complicado que nadar en una alberca? Un poquito. Puede ser más divertido, pero tienes que tener la pericia. Yo creo que Pedro sabía nadar porque era pescador, pero no es lo mismo nadar en un mar tranquilo que en un mar picado por la tempestad. Es un poquito más complicado todavía. Entonces el Señor salvó su vida física. En medio de las aguas tempestuosas, Jesús también lo salvó del miedo, porque dice: al ver el viento fuerte tuvo miedo. Y muchas veces en la adversidad el miedo es mayor que el problema en sí. Y la gente te dice: te estás ahogando en un vaso de agua. Pues ni modo, pero me estoy ahogando pues. Para mí es una cosa muy terrible. A lo mejor tú que estás allá afuera lo ves bien fácil, pero yo que estoy en el vaso, pues sí me estoy ahogando, la verdad. Sinceramente. Entonces el Señor lo salvó del miedo. Y entonces, si hay un área de tu vida en la que tienes miedo, tú debes saber que el Señor también salva del miedo. No solamente de la situación. Es que tengo miedo del examen. Es que tengo miedo de la prueba del polígrafo que van a hacer en el trabajo la semana que viene. Es que tengo miedo de las elecciones, de la crisis, del dólar, del tráfico, de la lluvia, del calor. Hay gente que tiene miedo de todo. Pero el Señor salva. El Señor es la respuesta. El Señor también le salvó de hundirse. Dice, tuvo miedo y comenzó a hundirse. A veces nosotros nos hundimos pues en la depresión, en la preocupación, en el estrés, en la rutina. Estamos hundidos y necesitamos que el Señor nos salve. No sé si tú a veces te hayas sentido que te hundes y que no ves la salida, pero cuando nosotros sabemos que el Señor salva, podemos salir adelante. Mire, a Pedro nadie le mandaba querer andar de apuntado y decirle: Señor, si eres tú, que vaya a ti sobre las aguas. Nadie le mandó. Los otros se quedaron bien a gusto en el barco. Y Jesús le dice: ándale pues, ven. Así a nosotros, nadie nos manda meternos en situaciones que luego nos van a andar hundiendo. Y muchas veces por andar de aventados como Pedro, ahí nos andamos metiendo en broncas. Pero aunque sabe que, aunque hayamos hecho las peores burradas, el Señor Jesús salva. Aunque andemos como Pedro, de aventados, donde nadie nos anda llamando, el Señor salva. Y mire, cuando yo nací de nuevo, usted sabe que, no sé, tal vez ha escuchado, yo en mi casa fui la primera que conoció al Señor. Y luego mi hermano, y luego mi mamá, y en menos de un año mi papá.
Y entonces la salvación llegó a mi casa, la salvación espiritual. Pero sabe que el Señor no me olvidó, porque antes de yo nacer de nuevo, yo vivía con unos como ataques de paranoia que me daban. Y yo iba caminando por las banquetas y sentía que alguien me venía persiguiendo. Y sentía que cuando cruzara la esquina de la calle alguien me iba a atropellar o que alguien me iba a atacar o sea, vivía como en una crisis emocional. Pero el Señor no me olvidó y no solo me dio salvación espiritual, sino me dio salvación emocional. Y entonces pude ser libre de esas paranoias que a mí me daban. Y dejé de vivir angustiada por ese sentimiento como de persecución que yo tenía. Entonces, dice ahí en el versículo de Hebreos que la restauración y la salvación del Señor es total. El Señor no hace las cosas a medias. Cuando el Señor salva por completo, dice ahí en Hebreos. El Señor salva totalmente, no te medio salva, no te medio restaura, no te medio sana, no te medio completa. A mi hija y a mí nos encanta armar rompecabezas y el último que compramos, cuando ya teníamos como un mes haciéndolo, nos dimos cuenta que a la caja le faltaban como unas 3 piezas. Y yo así de, no, pues lo tiramos a la basura. ¿Qué haces con un rompecabezas que le faltan 3 piezas? Nunca lo puedes terminar. Y pues ya, echamos una bolsa y bye. No tenía caso seguir haciéndolo, seguir armándolos y al final nunca íbamos a terminar. Pero el Señor no te manda tu rompecabezas incompleto. El Señor te salva por completo. La restauración y la salvación, tanto la cotidiana como la espiritual, es total, completamente. A ver, repita conmigo. Si Dios salvó a Pedro, también me salva a mí. Si Dios salvó a Pedro, también me salva a mí. Espero que lo crean. Ahora en la semana se meten a YouTube y oyen el mensaje y se oyen. Para que vean su convicción. Tengan convicción. La otra cosa que Hebreos dice que el Señor puede hacer, no solo puede, sino también salva, pero también el Señor intercede. A ver, diga, el Señor intercede. Muy bien, el Señor intercede. Y para ver cómo el Señor intercede, acompáñenme por favor a Zacarías 3:1 en la Reina Valera actualizada. Zacarías 3:1. Zacarías es un profeta que le tocó el tiempo de cuando los cautivos regresaron a Jerusalén y Jerusalén estaba destruida, entonces era la época donde había que reconstruir el templo, reconstruir las casas, reconstruir el muro, etcétera. Y en esa época Zacarías tiene una serie de sueños. Y en este que vamos a leer en particular hay algunos personajes que fíjense bien si los empiezan a identificar. Está soñando Zacarías y dice: después me mostró a Josué, el sumo sacerdote, el cual estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarlo. El Señor le dijo a Satanás: el Señor te reprenda, oh Satanás, el Señor quien ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este Josué un tizón arrebatado del fuego? Josué estaba delante del ángel vestido con vestiduras sucias. Entonces el ángel habló y ordenó a los que estaban delante de él diciendo: quítenle esas vestiduras sucias. Y a Josué dijo: mira que he quitado de ti tu iniquidad y te he visto con ropa de gala. También dijo: pongan sobre su cabeza un turbante limpio. Pusieron un turbante limpio sobre su cabeza y lo vistieron con sus vestiduras. El ángel del Señor estaba de pie. Entonces vemos aquí en el sueño la escena de un juicio y hay algunos personajes principales y otros personajes secundarios. El primer personaje, el protagonista del sueño, del juicio, es el sacerdote Josué. El sacerdote Josué está sucio y a mí me llamó mucho la atención que la palabra sucio que se usa en el hebreo no es de que está sucio de, ay, pasé por un charco y me salpiqué de lodo. O, ay, me estaba comiendo una torta ahogada y me cayó salsa aquí en la ropa. No, esa palabra sucio se refiere a excremento. Entonces imagínese toda la ropa sacerdotal
sucia de excremento, guácala, pero así dice la Biblia. Y entonces estaba completamente impuro, incapacitado para cumplir con sus deberes sacerdotales. Y en este pasaje en particular, el sacerdote Josué representa los pecados del pueblo en la ciudad de Jerusalén. Ese es el primer personaje. El segundo personaje es Satanás, o el acusador. Está parado a la derecha de Josué, y si usted recuerda cómo dice en Job 1 y 2 y en el Salmo 109, que el acusador siempre se para al lado derecho a escupir todas las acusaciones habidas y por haber. Él siempre te va a querer condenar. No sé si ustedes alguna vez en el 2008 vieron la película que se llamaba Presunto Culpable. Era una película, bueno, es más bien un documental, donde hay un chavo que lo meten a la cárcel porque es, ¿cómo se dice? Sí lo acusan, pero ¿cómo se dice? Sospechoso de asesinato. Y entonces todo el documental, la película, son los ires y venires de las pruebas, de que sí, que si no, que los abogados. Al final se comprueba lo que el chico siempre dijo, es que soy inocente. Y entonces ya, pues se comprueba la inocencia y lo dejan libre. Y al final, en la película, entrevistan a la fiscal de allá de la Ciudad de México. Y le dicen, bueno, pues ¿por qué te ensañabas en declararlo culpable y que estuviera en la cárcel? Y ella se encoge de hombros y dice, pues porque es mi chamba. Y todo el cine así de, ¡oh! Mudo. Y así dijo, era mi chamba. Y así Satanás se ensaña con uno. Esa es su chamba. Él va siempre por la cadena perpetua. El tercer personaje que nosotros vemos en este sueño es el Señor, que está sentado en su trono de gloria, y quien reprende a Satanás, porque es el que tiene toda la autoridad para hacerlo. Si ha leído la carta de Judas, ahí lo puede corroborar, que es la que está poquito antes de Apocalipsis. El Señor es el que reprende. Algunas Biblias, no sé si la Biblia que usted está leyendo, dice Señor con todas las letras en mayúsculas, no solo la S. Cuando en su Biblia, en algunas versiones, venga toda la palabra Señor con letras mayúsculas desde la S hasta la R, eso quiere decir que en el original es el tetragrama, JHWH, el nombre propio del Eterno, el yo soy el que soy, no es cualquier otro Dios, no es cualquier otro Señor, es el nombre que no se puede pronunciar porque no tiene vocales y es el Eterno, es el nombre propio del Señor. Entonces, para que no quede duda, algunas versiones lo ponen la S, la E, la ñ, la O y la R con todas mayúsculas para que nosotros sepamos a qué Dios tan grande se está refiriendo. El cuarto personaje que vemos ahí es el ángel del Señor. Cuando usted en la Biblia lea algo que diga, y el ángel del Señor hizo, y el ángel del Señor se apareció, y el ángel del Señor esto y el otro, usted debe saber que se refiere a Cristo preencarnado. Es una cristofanía. Es Cristo apareciéndose antes de venir a esta tierra en forma corporal. Y a veces vemos que el ángel del Señor aquí está intercediendo, aquí está pidiendo que se le cambien las ropas a Josué, pero a veces el ángel del Señor hace cosas como exterminar a media ciudad. Entonces el ángel del Señor, como sabemos que es Cristo, dice la Biblia que Él siempre hace lo que el Padre dice. Entonces el ángel del Señor o Cristo siempre va a cumplir el propósito de su Padre. Entonces usted debe saber que el ángel del Señor es Cristo. Y en esta escena en particular de Zacarías 3, el Padre reprende a Satanás porque el Hijo está intercediendo a favor de Josué, el sacerdote. Entonces luego vemos a unos personajes secundarios que son los ángeles servidores, que eran los que ayudaron a cambiarle las ropas a Josué y a ponerle el turbante nuevo para que pudiera ejercer su ministerio sacerdotal. Y entonces a mí me llama la atención que cuando el acusador está diciendo, y mira, y este, Josué, así y asado, ni el Padre, ni el ángel del Señor dicen, ay, Satanás, qué mentiroso, ¿que no lo ves que está rechinando de limpio? Satanás estaba acusando con la verdad, estaba sucio,
puerco marrano de excremento. Entonces el Señor dijo, bueno, pues cáete. En el original, la palabra ahí donde es reprender es hacer callar. Entonces el Señor hace callar a Satanás para que el Hijo hable, para que Jesús hable. Y cuando Jesús habla, es lo mejor que te puede pasar. ¿Qué dice Jesús cuando está hablando? Quítenle esas vestiduras sucias. No dijo estás limpio, dijo sí estás sucio, pero ahorita te vamos a cambiar, te vamos a poner vestiduras nuevas, te vamos a enjabonar y te vamos a perfumar y te vamos a dar un turbante nuevo, porque ese es el trabajo de Cristo. Interceder a favor tuyo ante el trono del Padre. Así como Satanás está intercediendo en tu contra, Jesús está intercediendo a tu favor. Siempre, porque dice que en Hebreos, en el versículo con el que empezamos, dice que Jesús vive eternamente para interceder. Siempre, día y noche, Jesús está intercediendo por ti ante el Padre. Pero estoy puerquísimo. Sí, pero puede acceder al trono de gloria porque Jesús intercede por ti eternamente. Aunque hayas pisado algo ahí en la banqueta cuando ibas caminando, Jesús intercede por ti, porque Jesús tiene ese poder. Y me encanta que diga que Jesús está de pie, dice, y el ángel del Señor estaba de pie. Yo no sé si se acuerda de aquel mensaje de las posturas de Jesús, pero cuando Jesús está de pie, quiere decir que está listo, que está involucrado, que está con todo su poder y autoridad. Y cuando Jesús está listo y con todo su poder y autoridad, dice algo. Vámonos al versículo 6. Dice, y el ángel del Señor, ya que estaba de pie, ¿no? En el versículo 5. Y el ángel del Señor advirtió a Josué diciendo, así ha dicho el Señor de los ejércitos, si andas en mis caminos y guardas mi ordenanza, tú también gobernarás mi casa y guardarás mis atrios, y yo te daré libre acceso entre estos que están de pie, o sea, los otros ángeles que estaban ahí con el Señor. Fíjese, cuando yo me vine a vivir acá a Guadalajara, al tiempo yo me enteré que allá en mi ciudad se había levantado un rumor acerca de mí. Y entonces había unas personas que estaban hablando mal de mí. Y entonces el chisme llegó a los oídos de mi mamá. Y entonces mi mamá, quienes la conocen saben que es muy linda, pero también saben que no se deja. Entonces fue y confrontó a las personas y les dijo, oigan, ella no está aquí para decir si sí o si no. Entonces, por favor, cállense. Y entonces ya después yo me enteré de todo eso que había pasado, que mi mamá intercedió a mi favor ante esas personas que estaban ahí de chismosas. ¿Por qué mi mamá intercedió por mí? Porque me quiere. ¿Cuánto más incomparablemente mayor es el amor de Cristo por ti? Como para interceder ante el Padre todos los días de tu vida por ti, por tu necesidad. No hay punto de comparación. Todos los días Cristo está ahí con el Padre intercediendo a tu favor, independientemente de cuál sea tu necesidad o cuál sea el anhelo de tu corazón. Ahí está siempre intercediendo. Y entonces está Él en la eternidad. Yo a esas mujeres que estaban diciendo cosas feas de mí, yo en aquel entonces no les podía mandar un WhatsApp, oigan a ver qué onda, qué rollo. Yo no podía. Pero ahora tú, porque no existía el WhatsApp, bye. Pero ahora tú sí puedes decir con Cristo, Cristo, échame la mano. Porque estoy en una situación que a lo mejor a los demás no les importa, pero para mí es importante. Para mí es una necesidad. Última cosa que le voy a hacer repetir. Si Cristo intercedió por Josué, intercede también por mí. Intercede hoy, ahorita, Cristo está intercediendo. Pero fíjense bien, como leímos en Zacarías 3, 6 y 7,
le dijo, voy a volver a leer, el ángel del Señor advirtió a Josué diciendo, así ha dicho el Señor de los ejércitos, si andas en mis caminos y guardas mi ordenanza, tú también gobernarás mi casa y guardarás mis atrios y yo te daré libre acceso entre estos que están de pie. Fíjense bien, primero lo purificó. No. Primero hizo callar a Satanás, que es lo que quiere decir reprender. Primero hizo callar a Satanás y luego lo justificó, lo limpió, le dio vestiduras nuevas, se puso de pie y le dijo una condición. Le puso una condición. Si andas en mis caminos y guardas mi ordenanza. Tal vez ustedes digan, bueno, pues que ese era un pacto condicional y ahora nosotros estamos en el tiempo de la gracia y ya no hay condiciones. Pregúntenle a los jóvenes si hay condiciones o no hay condiciones. En Hebreos 7:25 vamos a regresar. Sí hay una condición. Dice que el Señor puede salvar por completo y vive eternamente para interceder a los que por medio de Él se acercan a Dios. Hay una condición. El Señor puede, el Señor salva y el Señor intercede solamente a aquellos que se acercan al Padre a través de Cristo, quien es el único que puede limpiar tu pecado y que puede abrirte el camino hasta su presencia. La condición del ángel del Señor es la misma que estamos viendo en Zacarías y en Hebreos. ¿Sabe por qué? Porque todo, absolutamente todo, funciona a través de Cristo, quien es la puerta. Solamente a través de Él, solamente a través de Cristo. Entonces, nosotros vemos aquí que Dios nunca se olvida de nosotros. Dios está ahí poniendo en bandeja de plata, en una charola. ¿Tienes un problema? Aquí está la salvación, aquí está el poder, aquí está la intercesión. Tienes que venir a Cristo. El otro día estaba oyendo una canción de Marcos Vidal, yo no sé si a usted le guste la música de Marcos Vidal, pero estaba oyendo una canción que se llama Dime la verdad, no sé si usted la ha oído, y no se la voy a cantar porque mis hijos salieron, no sé a quién, a mi hermano yo creo, a sus tías yo creo, pero a la mamá no, entonces no voy a cantar. Pero en esa canción que se llama Dime la verdad, me llamó la atención porque es una canción que en la letra hace reflexionar que Dios nunca se olvida de nosotros. Los que nos olvidamos somos nosotros. Entonces, cuando nos sentimos solos, abandonados, tristes, así como, Señor, ¿por qué? No quiere decir que el Señor se olvidó de ti. Significa que te sientes así porque tú te olvidaste de Dios. Entonces, no te olvides de Dios. Aquí, cuando sientas, había una versión, volviendo al ejemplo del juego de persecución, donde normalmente el que corre tienta a uno y se le pasa lo que trae al otro, ¿no? Pero ahora este ya está limpio. Había una versión donde tú tentabas al otro, pero a ti no se te quitaba. Entonces ahora ya son dos los que persiguen. Y luego esos dos tientan a otros. Y al rato son más los que la traen, los que la traen que los que no lo tienen. Y al final queda uno al que nadie puede alcanzar, que normalmente es el que corre más rápido o el que nunca se separa de la base. Y todos, ya, hombre, sepárate, ¿cómo es posible? Y queremos ya jugar otra cosa. Entonces, no te separes de la base, porque te va a alcanzar la roña. En este mundo hay muchas cosas que pueden suceder, hay muchas dificultades que se pueden presentar, pero tú debes de saber que el Señor nunca nos desampara. Si te sientes desamparado es porque tú te has alejado de Dios. Y como Pedro, nadie nos manda a andar ahí de voluntariosos, pudiendo estar seguros con Jesús. Ya para terminar, quiero que no se te olvide, que tengas siempre presente que el Señor no se ha olvidado de ti. El Señor puede, tiene toda la capacidad. Él es el Todopoderoso. Él es el poderoso gigante que está en medio de ti.
es el Shaddai, es el Elión, es el fuerte de Israel, es el Altísimo que puede hacer las cosas en tu vida. Puede, tiene el poder. Y fíjense bien, a veces nosotros clamamos al Todopoderoso en el día adverso, pero el Señor Todopoderoso también está contigo cuando el día está difícil, o cuando el día está fácil, o cuando hay sol, o cuando está nublado, o cuando estás de fiesta, o cuando estás de luto. El Señor siempre es poderoso. Cuando estás de vacaciones y cuando tienes un mundanal de trabajo encima. El Señor es todopoderoso siempre, todos los días. Y el Señor salva, el Señor te puede rescatar y te puede completar de todas aquellas áreas de tu vida que lo necesita. Y todos los días que estemos aquí en la tierra, sean muchos o pocos los días que el Señor nos regale, vamos a necesitar de su salvación. Tal vez nuestro nombre ya esté escrito en el libro de la vida. Tal vez la salvación espiritual ya la tenemos, pero todos los días necesitamos que sea nuestro día de salvación para salir adelante en las actividades cotidianas. Así como Pedro en la barca. Para Pedro era muy cotidiano, muy normal estar en un barco, estar en el agua. ¿Ustedes creen que era la primera tormenta que como pescador enfrentaba? Yo no, ni que hubiera tormentas una vez cada 100 años. Hay tormentas cada temporal de lluvias. Entonces Pedro necesitó un Salvador en algo en lo que él era experto, que era el barco y el agua. Entonces no te esperes a clamar por el Señor que sea tu Salvador cuando digas, híjole, no tengo idea de cómo voy a salir de esta. En las cosas que eres experto, así como Pedro era experto en las cosas del barco y del agua, así tú necesitas también un Salvador en las cosas que eres experto. No solo en las cosas en las que no hayas la salida. Pero el Señor está disponible. Y el Señor intercede, dice en Hebreos 7. Jesucristo es un eterno sumo sacerdote que vive por siempre y para siempre para interceder a tu favor. Él es alguien que intercede a tu favor y no en tu contra como Satanás. Él es el único que puede hacerte apto para estar en su presencia. Solo hay una condición. Tienes que venir al Padre a través de Jesús. Tienes que vivir bajo las leyes del nuevo pacto. Tienes que clamar a Jesús, no solo como su Salvador, sino como el Señor de tu vida. Porque a veces queremos mucho de Salvador y poco de Señor. Queremos ser los señores de nuestra vida. Y ahí no funciona la cosa. Por eso dice a los que por medio de Él se acercan a Dios. Esa es la condición.